canal. Yo soy Marcela y el día de hoy les vengo a hablar, como el título lo dice, acerca de los vampiros en la literatura. Bueno, primero les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia y por supuesto mi opinión personal. Esta es mi opinión acerca de lo que yo he leído y del contenido que he consumido pues acerca de este tema y de estos seres en especial que son pues los vampiros. Yo empecé a leer acerca de vampiros más o menos desde que tenía unos 12 o 13 años. De hecho, el primer libro que leí, o el primer cuento más bien, fue El vampiro del escritor John William Polidori, que es bien cortito, pero que me parece que muestra mucho la esencia del vampiro, digamos, original. Y desde que lo leí me encantó, lo encontré, me acuerdo que en mi casa había como una carpeta con un montón de fotocopias y ahí estaba el cuento de El vampiro. Lo leí en un momentico y desde ahí me encantó, me enamoré. Yo nunca antes había leído algo sobre ellos, sí sabía lo que eran y conocía, por ejemplo, de la existencia de Drácula, pero nunca me había puesto a indagar o a leer algo acerca de este tema. Y desde ahí, bueno, empezó también además como mi afición por la literatura y empecé a leer un poco más acerca de vampiros y no solamente a leer, sino que también empecé a ver películas e incluso la música que escuchaba también tocaba algunos temas relacionados con el vampiro y el vampirismo en general. Recuerdo muy bien que después empecé a leer cuentos como por ejemplo Carmilla de Sheridan Le Fanu, que lo había leído hace muchísimo tiempo, solo que no lo recordaba y fue hasta ahora que lo volví a leer. Y también vi películas como por ejemplo Entrevista con el vampiro de Anne Rice y el que le sigue, que es Lestat el vampiro. Y también vi Drácula, pero eso fue, como les digo, hace muchísimo tiempo, y otra película que llamada Déjame entrar, que creo que también está basada en un libro. Más adelante con el tiempo conocí la autora Carolina Andújar por internet, supe de su existencia y leí su primer libro llamado Vampir, que está basado en el mito o la historia de Erzsébet Báthory, y ya desde ahí, o sea, sí, yo ya estaba enamorada y como encantada con todo esto del vampirismo. Bueno, con los libros de Carolina Andújar pues fue que peor, ahí sí que me obsesioné y yo solamente leía de pronto leyendas urbanas o mitos urbanos acerca de los vampiros, solamente me documentaba y leía mucho acerca de este tema, hasta que yo misma a los 15 años empecé a escribir mi propia novela de vampiros, que ya está terminada, pero que en este momento estoy corrigiendo y publicando en Wattpad por si quieren ir a mirar los capítulos que ya están. Y bueno, así fue como empecé yo con el contacto con todo este tema de los vampiros. No puedo decir o que haya un género literario llamado literatura vampírica. A mí me parece que eso está dentro de la misma literatura gótica, en la que encontramos personajes terroríficos, fantásticos, como lo son también los fantasmas, los espíritus, los zombies y pues entre ellos el vampiro. Como les venía contando, todo iba bien, todo estaba muy bien, yo feliz, emocionada, leyendo y encontrando cada vez más cosas relacionadas con los vampiros, hasta que me topé con la famosísima saga Crepúsculo. Ahí como que todo se derrumbó. Sí, debo decir que Crepúsculo fue una saga que en su momento me decepcionó y que en este momento me sigue decepcionando. Es cierto que los personajes principales son vampiros, pero no me gustó para nada. Y para esto les voy a dar nuevamente mi opinión acerca de cómo el vampiro se ha venido como romantizando y normalizando, basándome también en la opinión de uno de los traductores de este libro de vampiros, que ya se los he mostrado, una recopilación hecha por Penguin Clásicos que me pareció espectacular. Tiene obviamente los clásicos cuentos de vampiros, y el epílogo fue escrito por David Roas, y él aquí pone al final del libro, por supuesto, también como su opinión y su percepción personal acerca de cómo el vampiro ha cambiado a lo largo de la historia, que yo la verdad comparto mucho, y por eso voy a como a argumentar mi opinión con algunas cosas que él menciona acá.
Y para empezar, quiero hablar acerca de la percepción del vampiro. En libros antiguos o los cuentos clásicos de vampiros como Drácula, como Carmila, como Salem Slot de Stephen King, que no lo he leído pero está en mi lista de pendientes, vemos al vampiro como a un monstruo. Es un monstruo que tiene instintos salvajes, que es, como ya sabemos, se alimenta de la sangre de personas o de otros seres vivos, y es un monstruo imparable que para matarlo hay que tener, bueno, pues mucha fuerza, mucha valentía y saber hacerlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, siento yo que esta percepción monstruosa y anormal y salvaje del vampiro se ha venido romantizando, o como lo dice David Roas acá en el epílogo del libro, dice que se ha ido naturalizando o domesticando, y yo estoy muy de acuerdo con esto. Él habla acá y él pone como unos ejemplos acerca de la naturalización del vampiro, y voy a leer un pequeño párrafo acerca de esto que dice: con el término naturalización me refiero al hecho de dotar al vampiro de una paradójica normalidad, es decir, convertirlo en un posible más del mundo, lo que implicaría extirparle su original naturaleza imposible y por ello amenazante y situarlo dentro de la norma, un proceso que inevitablemente lo conduce a su domesticación y con ello, como después trataré de mostrar, a despojarlo de su monstruosidad. Entonces, con el paso del tiempo hemos visto esta transformación del vampiro como el monstruo salvaje al monstruo que tiene sentimientos, que siente amor, que siente compasión, y como lo dice acá David Roas, y yo no puedo estar más de acuerdo con él, y es que se ha venido normalizando y naturalizando, es decir, esta esencia monstruosa se empieza a perder. Y me parece que esto fue lo que pasó no solamente con Crepúsculo, debo decir, con la saga Crepúsculo, pero sí con muchas obras contemporáneas acerca de los vampiros. David Roas, se toma su tiempo para argumentar el motivo por el cual los vampiros de Crepúsculo y de Stephenie Meyer están mal. Y voy a leer un poco lo que dice él acerca de los Cullen, los vampiros de Crepúsculo. Y él dice acá: la moralidad de los Cullen se esencializa en el casto comportamiento de Edward respecto a Bella, pues solo se acostará con ella una vez casados para que no pierda su alma inmortal, puesto aquí entre comillas, encarnado de ese modo, más allá de su biología vampírica, al buen chico, conservador y de orden, el príncipe azul con el que la protagonista se casará y con el que será feliz por toda la eternidad. Literalmente, pues Edward morderá a Bella para salvarla de la muerte, paradójicamente, tras dar a luz un híbrido de ambos. ¿Qué es esto? En un acto de fe y compromiso cristiano. No hay que olvidar que Meyer, la escritora, es mormona. Entonces, personalmente siento que esta saga Crepúsculo fue algo así como una parodia de los vampiros. Y tal vez pienso que Stephenie Meyer tuvo la intención de hacer algo original y diferente, cambiando la esencia de lo que son los vampiros. No solamente lo que David Roas menciona acá y que yo comparto mucho, y es esta normalización del vampiro. El vampiro es un monstruo que siempre se ha caracterizado por ser salvaje, libertino, engañoso, nocturno. Y sin embargo aquí vemos unos vampiros que siguen normas, que siguen reglas e incluso tradiciones religiosas como casarse, ¿sí? Y empezar a engendrar hijos una vez casados. Y eso me parece bastante extraño porque un vampiro no se comporta así, creo yo. Y además el hecho de que estos vampiros, por ejemplo, brillen en la luz del sol, eso es cambiar totalmente la esencia de los vampiros, y como dije anteriormente, puede que la intención de Stephenie Meyer haya sido hacer algo original y diferente, pero creo que han habido muchas historias que son originales y diferentes acerca de vampiros sin tener la necesidad de cambiar lo que el vampiro es originalmente. Es cierto que las cosas van cambiando, que la esencia de los monstruos van cambiando,
para asemejarse o para coincidir con los miedos que los seres humanos tenemos. Pero creo que no era necesario cambiar la esencia del vampiro como tal. Continuando con lo que dice David Roas acerca de esta saga en específico, dice que los Cullen, por lo tanto, encajan mal con la concepción del monstruo fantástico como encarnación de la desviación, lo amoral, lo inhumano, lo subversivo, puesto que son vampiros sometidos al control de lo cotidiano y sobre todo de los valores tradicionales y heteronormativos sobre género. No creo exagerar si afirmo que más que la domesticación deberíamos hablar de la castración del monstruo. Entonces, creo que Stephenie Meyer marcó un antes y un después en la historia de los vampiros o en la idea de que se tiene de lo que es un vampiro, y a mí no me gustó en lo absoluto, creo que a David Roas tampoco, pero quería argumentar el por qué. Y esta culpabilidad que también vemos de Edward Cullen, recuerdo que yo vi la película, no leí el libro, sino que leí la película, vi la película, y recuerdo, la vi hace mucho tiempo, pero recuerdo que él sentía culpa y se sentía mal por ser un vampiro, que lo veía como una maldición, y cuando brillaba así a la luz del sol decía que esta era la piel de un monstruo. No, no eres un monstruo, eres una hada. Y siento que además estos sentimientos de culpabilidad también los vemos en otras series o en otras obras vampíricas, como por ejemplo en Entrevista con el vampiro, donde nuestro querido vampiro, protagonizado por Brad Pitt, Luis, se siente culpable de ser un vampiro y se siente mal y siente que es una maldición. Entonces vemos un vampiro como muy sentimental, muy melancólico por la vida que le tocó. Y también sucede con Stefan en la serie The Vampire Diaries, en donde él también se siente pues totalmente culpable de tener que asesinar gente u otros seres vivos para alimentarse. Sin embargo, utiliza la sangre que está en el banco de sangre de un hospital para alimentarse, y siento que eso es peor porque esa sangre la necesita gente que está en el hospital y tú te la estás tomando. Eso está mal. Y vemos la contraparte, que es su hermano Damon, que sí es todo lo que es un vampiro, es despiadado, es nocturno, es libertino, y bueno, me parece que al principio las primeras temporadas de Vampire Diaries fueron muy interesantes porque podíamos ver esta contraparte de lo que son, o esta dualidad de lo que es el vampiro melancólico, triste, culpable, pero también el vampiro en esencia, ¿sí? Que nos remonta nuevamente al siglo XIX y siglo XX, que fueron donde se engendraron las historias y los cuentos de vampiros más importantes e influyentes para las obras posteriores. Sin embargo, sí debo decir que el hecho del vampiro romántico y un poquito normalizado no es que me disguste en lo absoluto, y han habido algunos autores que han logrado hacer un muy buen trabajo dándoles como esta humanización del vampiro romántico que siente amor, compasión, sin dejar de lado su esencia malvada y sangrienta, como lo hace, por ejemplo, la autora colombiana Carolina Andújar. Ella aquí, en todas las historias de vampiros que ella ha escrito, que son básicamente 4 libros, los pertenecientes a la saga Carmina Nocturna, vemos vampiros aristocráticos, ricos, que son muy malvados. Hay vampiros que ella se ha inventado que realmente son muy malos y que uno les coge odio precisamente por lo malvados que son. Pero también tenemos los vampiros románticos que se enamoran de una humana, que ya sabemos que dentro de este tipo de literatura, pues bueno, el amor entre un vampiro y un ser humano es básicamente que imposible, a menos que el vampiro lo haga para matar a ese ser humano. Pero que sea un amor legítimo es algo que está prácticamente prohibido, y sin embargo Carolina Andújar me parece que ha hecho historias muy buenas con este tipo de vampiro, un poquito humanizado, un poquito domesticado, pero sin dejar de lado su esencia malvada, libertina y sangrienta.
Ya como para concluir, David Roas nos dice en su epílogo: detrás de todo ello, no creo exagerar, asoma una visión conservadora del mundo y de las expresiones culturales que dan razón de él. Naturalizar al monstruo significa eliminar una encarnación del desorden, de lo subversivo. El monstruo así deja de ser peligroso en todos los sentidos, lo que también lo hace, no lo olvidemos, más fácilmente consumible por un mayor número de público. Entonces, ¿de qué sirve un monstruo inofensivo? Más aún, ¿realmente puede ser concebido como un monstruo? Este párrafo me gustó muchísimo porque nos empieza a hablar un poco más acerca de lo que a la gente le gusta. Y hubo un tiempo, especialmente con esta saga de Crepúsculo de Stephenie Meyer, en el que los vampiros estuvieron súper de moda y todas las chicas querían un novio vampiro, pero era precisamente por esta romantización y esta domesticación que hizo Stephenie Meyer, como que sí, eres un ser de la oscuridad, un ser que bebe sangre y un ser malvado, pero que tiene una lucha interna por sus sentimientos humanos y bueno, todas estas cosas que sentimos pues precisamente los humanos, que es amor, melancolía, compasión, culpa, que pues originalmente no eran propias del vampiro original, por decirlo así. Para concluir mi opinión, siento que me quedo del lado del vampiro malvado, del vampiro libertino, del vampiro oscuro, ese primer vampiro que encontramos con obras como Drácula, por ejemplo, en donde vemos un vampiro bien extraño, bien misterioso y además, pues eso, malvado y sangriento, pero sin dejar de lado un poquito el vampiro romantizado. Me gusta el vampiro romantizado siempre y cuando se haga un buen trabajo y se maneje correctamente, como mencioné anteriormente, como lo hace, por ejemplo, Carolina Andújar con sus libros. Hay una serie nueva, una saga nueva que salió que se llama Crave y tengo miedo de leerla porque sé que es de vampiros, pero tengo miedo que resulte ser otra especie de Crepúsculo. Creo que son como 4 libros, son grandísimos y muy caros y la verdad tengo miedo de pues gastar mi dinero en unos libros de vampiros que me decepcionen. Para finalizar, les quiero dar algunas recomendaciones de libros e historias de vampiros que a mí me han gustado y que conservan pues esa identidad vampírica y un poquitito romantizada que a mí me gusta leer y que siento que es la que se debe mantener. Y la primera es Drácula, obviamente, de Bram Stoker. Es un libro escrito a manera de cartas que le llaman novela epistolar, entonces no vamos a encontrar como capítulos o un narrador en primera o segunda o tercera persona que nos cuente todo, no, sino que vamos a ver simplemente entradas de diarios de los protagonistas o cartas que se envían entre ellos o telegramas y de esta manera nos vamos dando cuenta pues de la historia. Es muy interesante porque todos los protagonistas, todos los personajes escriben acerca de Drácula y todos tienen su punto de vista en cuanto a él, excepto Drácula. Es decir, no vemos ninguna entrada o algún comentario del mismísimo Drácula, sino que todos hablan de él, pero no vemos a él, no lo vemos a él hablando de sí mismo. Entonces me pareció muy interesante ese punto y pues bueno, Drácula ha sido una de las obras maestras que han marcado la historia de los vampiros, a pesar de no ser la primera. Antes de Drácula ya teníamos otras historias como Carmilla de Sheridan Le Fanu, que es mi siguiente recomendación, y básicamente es de una chica que llega como a un castillo, o bueno, no llega, su coche se accidenta y pues el hombre que habita en el castillo con su hija, pues le da posada a una de las chicas que estaban en este accidente, mientras que el resto de los tripulantes del coche, bueno, buscan ayuda y buscan cómo pues arreglar esta cuestión del accidente. Sin embargo, se dan cuenta que la chica a la que acogen, es decir, Carmilla, es una vampira y esto va a afectar en gran manera el comportamiento de la hija del hombre que vive en este castillo. Ellas dos se hacen muy amigas, se hacen casi que novias, se enamoran casi, o más que todo Carmilla de ella. Y bueno, por supuesto Carmilla
va a empezar a alimentarse de ella, como a asustarla. El padre de la chica se va a dar cuenta de esto y van a empezar algo así como una especie de investigación en donde van a notar que Carmila y su familia pues son vampiros. El siguiente que les va a recomendar obviamente es el primer libro que leí, que les comenté, o el primer cuento, que es El vampiro de John William Polidori. Aquí empezamos a ver al vampiro aristocrático, rico, que tiene posiciones importantes. Y pues este empieza a viajar con un hombre, él lo invita como a sus viajes y pues están allí y se dan cuenta, el hombre que acompaña al vampiro pues se da cuenta que este es un vampiro por un incidente en específico que viven y pues este vampiro se quiere casar con la hermana del hombre que lo acompaña, pero él intenta advertirle a su hermana que este hombre es un vampiro y que en realidad la quiere matar, pero todos lo toman por loco. Y bueno, no les voy a contar el final, cómo termina esto, tienen que leerlo, es un cuento de verdad que es muy cortico y lo leen en 20 minutos. El siguiente cuento que les quiero recomendar es La muerta enamorada de Théophile Gautier. Es básicamente de un hombre que se está preparando para ser sacerdote, es decir, lleva una vida meramente religiosa y católica, viviendo pues en la iglesia, pero un día se encuentra con una chica de la cual se enamora perdidamente y él por las noches sale a buscarla y pasa noches con ella, pero se da cuenta que es una mujer muy extraña, es decir, una vampira. Y es muy interesante este cuento porque vemos esta relación entre lo religioso y el pecado y a la mujer como símbolo de pecado. Y es bastante interesante, así que también se los recomiendo. Mi siguiente recomendación es El parásito de Arthur Conan Doyle. Este cuento es muy peculiar porque no vemos a la típica vampira que bebe sangre, que se alimenta de la sangre de las personas, sino de la energía de nuestro protagonista. Es una vampira energética que un día, mientras estaba en una reunión y como hacían todas las personas en el siglo XVIII y XIX, para entretenerse se ponían a hipnotizarse. Ese era el entretenimiento de aquella época y pues bueno, nuestro protagonista se somete a una sesión en donde lo hipnotizan, pero esta mujer resulta que no solamente lo hipnotiza en ese momento, sino que lo deja como hipnotizado por el resto de sus días y bueno, esta mujer lo manipula y lo pone en situaciones muy complicadas. Y pues va así, el autor pues se va desgastando su vida, su mente se está volviendo loco, mejor dicho, es una vampira energética en todo el sentido de la palabra y tienen que leerlo porque el final también es sorprendente, es muy bueno y muy original, a mí me ha encantado. Y por último, ya para finalizar mis recomendaciones, les quiero recomendar todos los libros de Carolina Andújar, especialmente su saga Carmina Nocturna. Son 4 libros que son Vampir, después le sigue Pie de Bruja, después le sigue Bagda y finalmente La familia maldita. Son libros que se pueden leer de manera independiente, ¿sí? No tienen como un orden en especial, pero sí están conectados y vamos a ver los personajes que vimos en el libro anterior en el siguiente. Entonces sí hay como una conexión entre los libros y es la autora que ya les he mencionado varias veces en este canal, que nos da esta propuesta del vampiro aristocrático, rico, que se enamora, que siente compasión, pero que no deja de lado su esencia sangrienta, malévola y libertina. Ella tiene otros libros que no son de vampiros, que son Cali, El despertar de la sirena y La princesa del mago sombrío, pero igual se los recomiendo porque todos los libros de Carolina Andújar son una maravilla. Por último, en cuanto a películas, no he visto muchas, la verdad, aparte de las que ya les mencioné, como Entrevista con el vampiro y Lestat, el vampiro de Anne Rice. Pero también les quiero recomendar otra que vi hace muchísimo tiempo y es Déjame entrar, que no es la mejor, pero sí es muy buena y me gusta mucho el hecho de que en este caso la vampira es una niña que se hace amiga de otro niño que vive en una familia pues un poco disfuncional, que además sufre bullying en el colegio, pero esta niña pues en su calidad de vampira se dedica a defenderlo y a cuidarlo sin dejar nuevamente su esencia de niña vampira, es decir, de asesinar y de saciar su sed de sangre, lo cual me parece pues muy impactante teniendo en cuenta que físicamente es una niña, pero eso no le quita pues su comportamiento vampírico. Finalmente pues ellos dos
pues son amigos y pues todo cambia, ¿sí? Es decir, ya no es la vampira la que cuida al niño, sino que ya el niño, siendo un hombre adulto, se dedica a cuidarla a ella, lo cual implica tener que matar personas sin dejar sospecha para que ella se pueda alimentar. Me pareció muy interesante como esta dualidad, esta amistad entre vampiro y humano y de una niña que es vampira, porque casi siempre vemos que los vampiros ya son personas adultas y en casos más romantizados pues adolescentes, pero nunca había visto esto de la niña vampira después de haberlo visto en Entrevista con el vampiro, claramente, donde también tienen una niña vampira, pero es acá donde vemos a una niña vampira en todo el sentido de la palabra. Entonces se los recomiendo muchísimo también esta película. Y eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Esta ha sido mi opinión y mi experiencia consumiendo contenido acerca de vampiros. Si ustedes han leído o han visto películas acerca de esto, por favor, recomiéndenmelo en los comentarios. Necesito conocer más literatura vampírica que no me decepcione y que valga la pena. Y en el próximo video quiero iniciar como una nueva sección en el canal en donde les voy a estar recomendando clásicos. Estoy a punto de terminar de leer uno muy bueno y el próximo video vamos a hablar específicamente de este clásico y vamos a hacer o procurar hacer un análisis bien completo de la trama y de los personajes y de las opiniones que el autor pone en este libro. Ya por último, recuerden darle like al video, suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido, déjenme en sus comentarios su opinión y sus recomendaciones y si quieren contenido más seguido pueden seguirme en Instagram y en TikTok. Gracias por ver mi video y nos vemos en una próxima oportunidad.